Ahora, el representante dice, volvamos al modelo de Peñalosa del Transmilenio generalizado en toda la ciudad de Bogotá. Es una tesis defendida sobre la base de que el Transmilenio cuesta menos que el metro. Con el debido respeto, con el representante Lara, los datos no son buenos, tiene problemas de metodología. ¿Por qué? Vamos a poner unos ejemplos. Porque comprar un bus es más barato que comprar vagones de tren, indudablemente. Pero ¿cuánto dura el bus y cuánto duran los vagones de tren? Porque para hacer las cuentas correctas hay que tener la variable tiempo. Si el bus me vale 1.000 millones, pero dura 10 años, y el vagón me dura 3.000, me vale 3.000 millones de pesos, por poner un ejemplo, pero me dura 50 años y duran más que los 50 años, aún Nueva York tiene trenes del principio, pues el tren es más barato. Cuentas que hay que hacer. Si la gasolina está ligada o el diésel al precio internacional del petróleo y con eso opera el bus todos los días, pero el vagón está ligado a la electricidad, que es agua a precios colombianos, en pesos, la operación del tren es más barato que la operación del bus y tengo que medirlo en las cuentas. Si el tren no tiene conductor porque es un robot manejado por computador y en cambio los buses cada uno tiene conductor por turnos, pues los conductores son una base del costo que hay que medir para los buses que no se mide para los trenes. Pero peor aún, si la Caracas, que se pensó que duraba 20 años, solo duró 10, por problemas técnicos dicen, y le invertí una plata, y la 26 le invertí otra plata, y por kilómetro me vale menos que el metro, aún con la corrupción de la 26, ¿cuánto dura el túnel del metro? ¿Y cuánto dura el concreto de la troncal del bus? Esas cuentas hay que hacerlas. Pues resulta ser que en la experiencia del mundo, de la humanidad, los túneles de metro, no, ninguno se ha acabado. Y el más viejo tiene 1,5 siglos en Inglaterra, en Londres. 1,5 siglos. ¿Cómo comparo los costos de ese túnel con los costos de una troncal de cemento en concreto y concreto que me dura 20 y si se hace bien hecha 30 años? Claro que hacer un túnel es más costoso que hacer la plataforma de cemento de una troncal, pero como se hace el cálculo en el tiempo traído a valor presente, ¿cómo traigo a valor presente un túnel que puede durar 2 siglos? Comparado con una troncal que solo me dura 30 años, o póngalo de otra manera, para comparar la troncal con un túnel de metro, tengo que multiplicar la troncal por 15 o por 20. Pero esas cuentas no se hacen y entonces pasamos a una manipulación de la cifra que puede incautar al mal informado, a la mal informada. Así se hacen las cuentas del metro. Por eso no se puede decir, oiga, ¿qué metro tan caro? 400 kilómetros por kilómetro. La representante Angélica trajo a valor de hoy el costo en dólares del metro de Medellín y me sorprendió porque ese ejercicio no lo había hecho yo. Es el mismo valor del metro de Bogotá, pero el de Medellín aéreo, ¿sí fue así? 400 millones de dólares más caro el de Medellín que el de Bogotá, y el de Medellín es aéreo, supuestamente más barato, de segundo piso. ¿Qué es lo que sucedió? Que el costo financiero en Medellín, que lo pagó la nación, rompió las barreras de un costo de un metro de segundo piso. Pero si eso se hace respecto a Medellín, deberíamos hacer las cuentas también respecto a Madrid, respecto a Londres, a Tokio, a Nueva York, etcétera. Aquí lo dijo un representante, creo que fue Navas, no existe una gran ciudad del mundo del tamaño de Bogotá sin metro. Es que son brutos y los inteligentes somos nosotros. ¿Será que es así el mundo? ¿Será que ellos no hicieron las cuentas bien y se metieron en megaobras que no eran necesarias por hacer metros? Y entonces nosotros somos los de la línea correcta por no habernos metido en 70 años a hacer un metro.
¿Será que es así? Mire, yo he visto delegaciones internacionales llegar a ver la Caracas y se asombran, porque tiene razón Peñalosa. Se mueve tanta gente en los buses de la Caracas como una de las líneas más poderosas del mundo de metro. Y vienen a verlo, a ver si es cierto. Pero no he visto una sola delegación internacional haciendo un BRT en su propio país igual que el de la Caracas. Vienen a mirarlo, pero no cogen ese ejemplo. No hacen eso. Hacen metros y BRT al mismo tiempo, y bicicletas, y peatonalizan, y mejoran las condiciones del peatón. Eso es lo que se llama un sistema multimodal, no unimodal. Trazar una ciudad para que solo se use el carro, o priorizando el carro, o trazar una ciudad más avanzada para que se use el transporte público masivo, pero sobre la base de solo buses, son dos visiones erróneas. La humanidad con la tecnología actual ha pasado a lo multimodal, y Bogotá va por ese camino, y Bogotá Humana lo defiende. Por eso defendimos el metro y lo defendemos. Ahora, el representante Lara fracasa por metodología en un número. Es que el metro no se mide dólares por kilómetro, que es una deficiencia metodológica colombiana de privilegiar las cosas sobre las personas. Se mide es por viaje, y se sabe si es eficaz o no. Una línea del metro en Barcelona hoy puede ser menos costosa que la de Bogotá, pero es absurdamente ineficaz comparada con Bogotá, porque no transportan casi personas, porque es una ciudad de 3 millones y ya tiene 10 líneas, 8, están haciendo la 9ª y tienen que paralizarla porque no hay demanda. Se mide por personas. Uno de los problemas del primer diseño del metro de Medellín es que, pensando en valorizar terrenos desocupados, práctica usual de nuestras élites, incluida en Bogotá, hacer riqueza de la renta del suelo, entonces no había demanda, y si no hay demanda, fracasa financieramente una línea de metro. Una de las ventajas de lo que hoy tenemos en Bogotá es que la línea está trazada por las más altas densidades y demandas del transporte público de la ciudad. Y por tanto, cuando se dice que ahí van a entrar 900.000 viajes por día, entonces hay que hacer las cuentas de cuántos viajes por día en un año sobre el costo anualizado del metro, y se compara con el mundo. ¿Y sabe qué da? Que estaríamos a punto de tener una de las líneas más eficientes de metro de la humanidad, que es el mismo resultado que le dio a Peñalosa con el BRT en la Caracas, y por eso vienen a verlo. En términos de mover gente, la Caracas es absolutamente eficiente. Ahora, ¿cuál es la diferencia y por qué proponemos adicionarle a los buses de Transmilenio y al transporte del SITP un modo férreo que no es solamente una línea de metro, sino 5? Como bien dijo aquí Angélica, que no ha sido debatido plenamente porque los medios no comunican esto. Un poco pensando al estilo Samuel Hoyos. La palabra para hacer el daño antes que el dato certero y real. El debate a fondo con los argumentos. Pues, ¿por qué estamos hablando de modo férreo? No solamente porque Bogotá ya tiene corredores férreos, inutilizados más bien, ni siquiera No solamente porque el transporte férreo es 100% eléctrico y por tanto cero contaminación, sino porque el transporte férreo da más capacidad de transporte, y eso se mide en metros cuadrados. ¿Por qué no imitan la Caracas? Porque tiene 7.5 pasajeros por metro cuadrado. Imagínense ustedes cómo se hace eso. Imagínense para controlar los delitos.
de todo tipo, incluida la injuria sexual contra la mujer, que es la primera víctima del sistema Transmilenio. A mí me echan la culpa de eso, como si yo lo hubiera diseñado, como si yo hubiera apostado al modelo de Peñalosa de tener un sistema de Transmilenio solo bus en toda Bogotá. Bueno, hay que asumir los costos, porque entonces ¿para qué me hice elegir? Me toca. Pero tiene absolutamente razón la ciudadanía cuando dice: ¿cómo es esta Bogotá humana con un sistema de transporte tan inhumano? Y entonces, si analizamos esa frase a profundidad, ¿qué es lo que sale en un análisis? Que los que diseñaron un sistema de transporte solo bus como el modo de transporte masivo de la ciudad de Bogotá privilegiaron la velocidad, y por eso nuestras velocidades son más altas que muchas ciudades en América Latina, contrario a lo que dijo el representante Lara. Privilegiaron la velocidad a la comodidad. Es decir, imperó la eficiencia productiva, llevar más gente al menor costo lo más rápidamente posible a sus puestos de trabajo. Ese es Transmilenio. Que la dignidad del usuario. Eso no se tuvo en cuenta, eso no existió, eso no estaba en el chip mental de los diseñadores y constructores del Transmilenio. Eso no importó. Por eso las estaciones eran pequeñas, y por eso el IPK, que aquí mencionó Angélica Lozano, no lo explicó porque yo lo entendí. El IPK es cuántos pasajeros por kilómetro. Entre más alto, más eficiente, ¿o no, secretario? Pues si llegamos a 5, si llegamos a 6, eficiencia. ¿Sabe qué significa el IPK? Se traduce en cuántas personas por metro cuadrado. Y es lo que tenemos hoy, porque crece la demanda y creemos que entonces lo que hay que hacer es hacer la troncal de la Boyacá, hacer la troncal de la 68. No es cierto. Y los diseños de la 68 sí los tenemos, cumplimos, pero no son buses, son trenes.